¿Qué hay, mi gente? Bienvenidos a Gamertech. Hoy les tengo un unboxing de la silla de Secretlab, la Omega. Estaba loco por comprar esta silla. No saben la misión que fue para poder conseguirla porque ellos no hacen shipping a Puerto Rico, pero ya la tenemos aquí. Así que vamos para encima. Bueno, ya terminé de montar la silla. Fueron como 2 horas más o menos. Todavía no me he sentado. Quería grabar ese momento cuando me sentara en ella para ver pues, mi reacción, a ver cómo se siente. Así que vamos a ver eso ahora mismito. Déjame sacar esta. Con esto yo andaba. La hora de la verdad. No sé si se vaya a romper. No sé. Yo espero haberla montado bien. Ok. Primera impresión. Se siente súper bien. Se siente que como una silla bastante fuerte. Se siente durita. No es como que tú te sientas y es como que, ya, entre que suavecita es. No, se siente un poquito durita. En los reviews que había leído, lo que había buscado en internet, pues había visto eso. Pero dice que con el tiempo pues se va sintiendo un poquito más suavecita. Pero realmente me gusta porque es como que bastante fit. Yo compré la Omega porque en base a las dimensiones de mi peso, mi altura, era la que me recomendaban. Y realmente pues sí, o sea, puedo sentir por qué recomendaban esta. La Titan yo creo que era demasiado grande. So, nada, espero que hayan disfrutado. Voy a disfrutar esta silla, de verdad que hace tiempo quería tener una gaming chair y se siente súper cómoda. Tengo por ahí la almohadita, déjame buscarla. Trajo esta almohadita. No sé si realmente la voy a usar. Sí, yo no creo que yo juegue con esta almohada. Prefiero estar sin la almohadita.
Pero la almohadita que está en la parte de abajo, esto es súper rico, es bien suavecito. Se siente súper cómodo, esto sí que me encanta. Así que nada, nos vemos en el próximo.